noches. Estamos en el despacho del ministro de Economía, Alex Contreras, a quien le agradecemos mucho esta oportunidad. Bienvenido a Punto Final, ministro. Hoy queremos tratar diversos temas de la agenda económica, pero sobre todo con impacto en las familias, en los peruanos de a pie. Usted acaba de regresar de los Estados Unidos, de una reunión con inversionistas, señalado que ha sido una reunión muy positiva. Usted ha dicho, hay mucha confianza en la economía peruana y en su reactivación. Pero ¿cuál es su mensaje para esos peruanos y peruanas que en este momento están preocupados? Buenas noches, Pedro. Gracias por la invitación. Es un gusto recibirte acá en el Ministerio de Economía y aprovechar ese espacio de saludar a todo tu público. Efectivamente, estuve la semana pasada en Estados Unidos en esta gira en Nueva York. Fueron varias reuniones con 20 inversionistas y la conclusión fue la que señalé. Hay mucha confianza en la economía, en sus fundamentos, en su capacidad de recuperación. Incluso un informe reciente del Fondo Monetario, que la prensa ha señalado algunos aspectos negativos, pero también habla de la resiliencia de la economía. Entonces mi mensaje es, uno, que es una situación retadora para las familias, pero estamos tomando medidas concretas. Ustedes desde el MEF tienen un plan Compunche Perú, ¿no es cierto? Pero quisiera que lo aterrice más hacia hombres y mujeres que hoy no están llegando a fin de mes o tienen miedo a perder el empleo. Ese ciudadano que lo está viendo, ¿qué debe esperar de su gestión como ministro de Economía? La meta es eso, recuperar la economía, generar más empleo. Si bien es cierto, la inflación es responsabilidad del Banco Central, pero por el lado del Ministerio de Economía estamos implementando medidas para mitigar el efecto. Por eso es que el bloque, uno de los grandes componentes del programa Compunche Perú es el componente familiar, que estamos hablando de más de 1.600 millones que van a proveer soporte a las familias. Hay recursos para las ollas comunes, ha habido un bono extraordinario para los empleados públicos de menores ingresos, estamos considerando también recursos para la masificación del gas. Y lo que quiero decirles a todos los ciudadanos y ciudadanas que están enfrentando este contexto complejo es que estamos tomando medidas, estamos buscando que nuevamente el crecimiento retome. Entonces, si avanzamos en esta estrategia paralela de paz social, orden y recuperación de la economía, creo que ahora mi mensaje es positivo. Este mensaje, puesto sobre el papel o en la pizarra, tiene mucha lógica, pero en el día a día vemos que hay regiones del Perú que están cerradas. El Estado prácticamente hoy, o el gobierno, no puede mandar, no puede organizar, los mercados no pueden abrir. ¿Cómo llegamos a esas personas a las que hoy la política, el gobierno no puede llegar? ¿En qué plazo, en qué tiempo? Lo peor ya pasó. Lo que estamos observando es una moderación de la... ¿Ustedes piensan que lo peor de la agitación social ya pasó? De la crisis política ya pasó. Uno ve los datos de conflictividad, uno ve los datos de vías bloqueadas y esa es la evidencia. Están nuevamente volviendo a operar las empresas, la economía empieza a recuperarse. Hay un impacto importante en las regiones del sur, especialmente en Cusco, en Puno, en Madre de Dios, y por eso es que de manera concreta nuestra principal herramienta, o sea, si tú te pones a pensar qué herramientas tiene el MEF para sacar adelante, es la inversión pública. Y la inversión pública se está acelerando, como lo dije ahora, el gobierno nacional ha alcanzado el nivel récord de ejecución. Estoy hablando de datos hasta el 9 de febrero, desde el 1 de enero, más de 900 millones en gasto de inversión pública. Esto significa, es un crecimiento mayor al 70%. Esto implica... ¿Eso es solo este año? Solo este año, es el avance hasta el 9 de febrero. Es un motor importante, pero no es el único motor. No es el único. Y aquí queríamos ir, por ejemplo, a un tema que suena mucho, ¿no? Sí. El turismo. Se ha anunciado una ayuda económica, un bono, pero del otro lado, quienes están en el sector turismo o comercial están pidiendo nuevas ayudas, nuevos reactivas, nuevos créditos. ¿Algo de eso han contemplado? Sí, efectivamente, el plan Compunche Perú tiene un componente de reactivación regional, pero también tiene un componente de reactivación sectorial donde el turismo es, junto con el sector agricultura, son los núcleos. Turismo y agricultura, ¿cuánto dinero se va a destinar? En el caso de turismo hemos asignado 500 millones para varios frentes. Recuperación de aeropuertos, estamos mejorando la seguridad, mejora de los sitios arqueológicos, hemos también dado flexibilidad
facilidades por el lado para que las empresas puedan refinanciar los programas Reactiva, FAE Turismo, FAE Texco, y lo que estamos muy cerca de anunciar en los siguientes días son medidas adicionales. Para el sector turismo. Específicas del sector turismo, porque queremos la rápida reactivación. El 2022 fue un año positivo para el turismo, pero igual no había recuperado sus niveles prepandemia. Ahora, ¿para cuándo serían estos nuevos anuncios dirigidos al sector turismo? Estos anuncios deberían estar en la próxima semana. Ya estamos coordinando, estamos preparando los dispositivos legales y espero que se puedan anunciar. 500 millones al turismo, ¿cuánto a la agricultura? En el caso del turismo son 500 millones más una serie de flexibilidades por el lado tributario, por el lado crediticio. Hemos aprobado también una línea de 200 millones de soles en préstamos del programa Impulso Mi Perú, que van a empezar a arrancar en el mes de marzo. Y en el caso del sector agricultura también hay un paquete de aproximadamente 1.000 millones de soles adicionales a los presupuestos que manejan estos. Ahora, esto va a ser, en muchos de los casos que ha mencionado, dinero directamente inyectado a la economía. Son diferentes mecanismos. Uno es a través de la inversión pública, mejoras específicas que van a hacer que el sector mejore. Hay bonos y mecanismos de compensación a segmentos afectados, ¿no? Guías de turismo que no están produciendo, y préstamos a las empresas que han cerrado. Y hablando de las empresas, creo que es importante aquí, ministro, porque como usted bien sabe, si hablamos de la mediana, la pequeña empresa en el Perú, estamos hablando de los emprendedores que generan más del 90% de los empleos en el Perú. ¿Qué mensaje concreto tiene usted para ellos? Lo que he dicho, y lo repito, lo reafirmo, es que la MIPE está en el centro de la reactivación del programa Compunche Perú y está en el centro de la política que queremos generar en este gobierno, porque, como lo has mencionado, es la base del empleo. Por eso es que lanzamos hace unos meses atrás el programa Impulso Mi Perú. Se coordinó con Produce el programa Compunche Productivo, que tiene compras directas a las MIPES. Estamos apoyando a sectores, estamos apoyando a familias, estamos apoyando a grupos vulnerables y esperemos que los datos empiecen a mostrar resultados positivos. Pero sin ánimo de ser aguafiestas, ministro, mientras tengamos carreteras tomadas, mientras tengamos ciudades cerradas con los aeropuertos que no pueden funcionar, gran parte de estas medidas no llegan a un sector que en este momento está muy agitado. Usted viene de los Estados Unidos, nos comentaba que ha habido una buena receptividad por parte de los inversionistas, pero una revista que es muy consultada por los inversionistas, The Economist, señala que la democracia en el Perú hoy se ha deteriorado, que hemos pasado de un esquema de democracia imperfecta a una democracia híbrida donde el estallido social podría estar a la vuelta de la esquina. Esto suena muy preocupante. ¿Dónde estamos realmente? ¿Cómo podemos llegar a ese sector al que hoy no estamos llegando, el gobierno no está llegando y piden la salida de la presidenta Boluarte? El orden social es fundamental, por eso es que la estrategia del Ministerio de Economía ha sido siempre brindar todo el soporte al Ministerio de Defensa y al Ministerio del Interior. Ya se han ido liberando zonas, hay data dura, como decimos los economistas, que muestran que es cierto, la economía no está funcionando al 100%, pero la operatividad nuevamente se está incrementando. Y sobre el estudio de Economist, era evidente que después de un golpe de Estado hay un daño a la democracia. Esa ha sido la variable relevante que quizás no se ha discutido lo suficiente. Entonces, lo que estamos viviendo son las consecuencias de un golpe de Estado, de un intento de destrucción del orden democrático, pero felizmente, repito, avanzamos en distintos frentes, cada ministerio. Un elemento importante en el destrave de lo político, ya no depende tanto de su sector, pero el sector de economía es fundamental en el manejo del Estado. Un elemento de destrave es el adelanto de elecciones. De aprobarse el adelanto, ¿existen los recursos para financiar unas elecciones generales este año? Por el lado del Ministerio de Economía, parte de estos gastos no esperados se cubren con la reserva de contingencia. Cuando se elaboró el presupuesto de la República, no se contemplaban elecciones, pero ante la eventualidad de unas elecciones son varias alternativas que puede tomar el Ministerio de Economía. Pero digamos que la respuesta directa sería que sí. Que hay dinero y se puede financiar la elección este año 2023. Dentro del presupuesto podemos hacer el esfuerzo para financiar estas elecciones. Y en su defecto, en el peor escenario, digamos, que siempre está la posibilidad de un crédito suplementario. Pero ese justamente es un elemento que nos permite ser un país fiscalmente sólido. Es un país que puede hacer frente a gastos inesperados, y en ese sentido tenemos no solamente espacio dentro del presupuesto, sino también activos que podríamos usar. Algo que usted acaba de decir, ministro: el Perú es un país fiscalmente sólido, es un país apreciado y reconocido internacionalmente.
Pero es verdad que hay un sector del país, un sector social que se siente desplazado, desposeído, no atendido y que vemos reflejado en gran parte de la protesta social que tenemos en el país. ¿Cómo se llega a estos peruanos que hoy se sienten fuera de cualquier mesa? En el Perú la brecha de infraestructura es muy grande. Entonces uno analiza los presupuestos de los gobiernos regionales y qué ocurre cada año. Estamos hablando de cerca de 2 puntos del PBI, 18.000 millones de soles que no se ejecutaron el año pasado. Cuando hablamos de 18.000 millones de soles hablamos de casi el 50% de la brecha de educación, un número similar en la brecha de salud. Y más allá de ese diagnóstico, ¿van a tomar medidas concretas para que se ejecute ese presupuesto que no se ejecutó el año pasado? Ese es el enfoque diferente que le estamos dando a la política económica. No solamente se trata de un plan macro que busca reactivar la economía, sino tiene este enfoque, repito, sectorial, este enfoque regional, pero también dentro de las medidas de corto plazo que estamos incorporando, hay medidas de mediano y largo plazo. ¿Y en cuánto tiempo veríamos un cambio, una mejora en cuanto a desarrollo de infraestructura, ejecución de presupuestos? El cambio ya se está fuera viendo, de Lima. El cambio ya se está viendo. A nivel nacional hay una mejora en la ejecución. Hemos batido el récord entre enero y lo que va de febrero. 2, ya se ha aprobado el decreto de urgencia 03-2022 que va a permitir reforzar las capacidades de las regiones. Una de las razones por las cuales hay esta enorme brecha es la poca capacidad que tienen las regiones y en los últimos años no se ha hecho mucho, se ha hecho muy poco. Entonces lo que queremos es financiar con recursos del gobierno nacional la posibilidad de que los gobiernos regionales y algunos gobiernos locales priorizados puedan acceder a servir o acceder a contratar a agentes especializados. Ustedes van a enviar técnicos. Así es. Para asesorar, impulsar el desarrollo de estos proyectos. Lo estamos haciendo, hemos desplegado todo el equipo del MEF, más de 70 personas están en grupos itinerantes a lo largo del país visitando regiones. Este mes debemos visitar al menos 17, pero en paralelo también queremos fortalecer capacidades. Ese es un elemento importante que va a ayudar a cerrar la enorme deuda social. Ya la presidenta ha establecido las prioridades: salud, educación, agua y saneamiento. Temas que preocupan a las personas que nos están viendo ahí en casa. La inflación, los precios, el mercado, los productos. Cierre de carretera muchas veces significa carestía y por tanto subida de precios. Pero no todo el Perú tiene las carreteras cerradas y uno va a un mercado y los precios suben. ¿Qué va a ocurrir durante estos meses? ¿Qué puede hacer el MEF para evitar que se dispare la inflación? Este aumento de la inflación es un tema temporal. Nosotros esperamos que la inflación continúe moderándose gradualmente. Debería regresar a la meta del Banco Central al cierre de este año, pero en el interior lo que estamos dando son medidas de alivio. O sea, el MEF no tiene un control directo con la inflación, pero sí estamos dando, por ejemplo, esas transferencias adicionales que estamos implementando, el incremento, por ejemplo, al subsidio para poder comprar gas, y todos los programas que tienen los ministerios de la producción, el Ministerio de Vivienda, buscan justamente proporcionar alivio. Mientras que este proceso de ajuste de precios se da. Son paliativos que sus críticos dirán, son medidas de momento, pero ¿qué vamos a tener a mediano o largo plazo? Usted es un funcionario de larga data en el MEF, usted conoce muy bien el ministerio. ¿Qué es lo que se puede hacer para que de aquí a un año el Perú esté mejor de lo que está hoy? Estamos tomando las medidas. Yo creo que el Perú va a estar mejor. Los primeros números o los primeros resultados yo creo que los podríamos ver incluso al cierre de marzo, porque no solamente hemos tomado medidas desde el inicio del gobierno, sino como parte de la política institucional de promover el crecimiento. Meses atrás, cuando era viceministro, lanzamos también el programa Impulso Perú. Entonces muchas de esas medidas van a madurar. ¿Y qué veríamos en marzo? Usted ha dicho que veríamos una mejora a partir de marzo. Lo que esperamos es una recuperación de la actividad económica. Hay un bache en enero, obviamente, por la agudización de la conflictividad social, pero de febrero a marzo nosotros esperamos una recuperación importante de la actividad económica y vamos a seguir. Otro tema clave es la reactivación de la inversión privada. Estamos destrabando proyectos, impulsando proyectos. Entonces, que también genera empleo. Que genera empleo. ¿No? Entonces, que también moviliza la economía, porque los insumos son los que terminan invirtiéndose en estas obras privadas más allá de la palanca pública, el motor de lo público. Efectivamente, el motor de lo público ha sido como el motor inicial, pero estamos avanzando en promover inversión privada, en destrabar proyectos, estamos coordinando, eso es lo más importante. ¿En qué sectores fundamentalmente? ¿Ve usted que puede caminar más rápido por el ejemplo, sector privado? De todas maneras, en minería están avanzando los proyectos de infraestructura también. Este año el portafolio es muy importante. Si uno suma las posibilidades de inversión... perdóneme, en minería también tenemos minas que están cerrando, minas que tienen problemas de
precisamente abastecimiento de suministro. La lista es larga, son más de 5 minas que están cerradas en este momento, que han restringido su producción como consecuencia de conflictos políticos o sociales, pero ¿cómo de un lado se fomenta mientras gran parte de la actividad está cerrada? ¿Cómo se compatibiliza ahí? El elemento central, repito, es el orden y paz social. Felizmente ya se han desbloqueado las principales rutas que están permitiendo nuevamente. Uno ve los indicadores de electricidad y el impacto ha sido moderado y lo que vemos es una aceleración. Entonces, ¿qué está pasando? Hubo un impacto inicial acotado de la conflictividad y nuevamente empieza la economía a tomar forma, la minería reactivándose, la inversión pública generando un impacto en las MIPES, pero en el interín lo importante es que estamos proponiendo una agenda tanto de corto y de mediano plazo, ¿no? Fundamental. Sí. Ahora, venía para acá y varias personas me decían, tengo la sensación de que el Perú está parado. ¿El Perú está parado? El Perú estuvo a punto de estar parado por un golpe de Estado. Lo que ha pasado es que el golpe generó un impacto, un pequeño impacto, pero esta es una economía muy fuerte, muy dura. Adicionalmente a las medidas que toman en el gobierno, está lo que el Congreso hace o pueda definir en los próximos meses. Le voy a tocar un tema que es interesante para muchas personas, que tiene que ver con la posibilidad de retirar montos de su AFP. En el Congreso estamos por aprobar una 7ª posibilidad de retiro de hasta 3 UITs o 4 UITs de los fondos de AFP. ¿Es conveniente en este momento? ¿Es necesario para la reactivación económica? ¿Es positivo? Mi visión es que sería la peor medida. No solamente impactaría en los afiliados, impactaría en el país, en la capacidad de poder financiar justamente toda la infraestructura que queremos financiar. Va a impactar también en la capacidad de ahorro del país, porque a largo plazo lo que se invierte en el país depende mucho de tanto el ahorro interno del país como el ahorro externo. Pero hay que ser, ministro, interesante que usted pueda explicar, porque quien lo escucha dirá, el ministro está defendiendo las AFPs, o también dirá, finalmente es mi plata y la necesito. ¿Por qué no puede tener un acceso nuevamente a un retiro de este tipo? Primero, por el tema, las circunstancias en las que se dieron los primeros retiros fueron circunstancias excepcionales, asociadas a una pandemia, era o vivir o vivir. El contexto es diferente, es una economía abierta donde uno puede trabajar. Es cierto, la conflictividad tiene un impacto, pero no se compara con el impacto de la pandemia. 2, ya es un sistema bastante desgastado, ya muchos afiliados en este momento no van a tener pensión. Algo que no se está considerando, y espero que el Congreso pueda tomar en consideración, es que la estructura poblacional por edades va a cambiar dramáticamente. El porcentaje de ancianos o de adultos mayores se va a incrementar en los siguientes 20, 30 años. Entonces estamos exponiendo una situación de desprotección social. Pero el mayor efecto no es un efecto de largo plazo. En los siguientes años el país tiene que afrontar el pago de justamente la deuda, ¿no? Entonces, algo que me decían los inversionistas era que a los inversionistas les preocupaban 2 cosas. 1, que se defina la fecha de las elecciones, y 2, un nuevo retiro de AFP. ¿Por qué? Porque cuando el país sale afuera a tomar una deuda, los inversionistas dicen, ok, compro este activo, pero si algo pasa, quiero tener la seguridad de que voy a vender este activo. El comprador natural de los bonos peruanos son las AFPs. Entonces, ¿qué ha pasado con el tamaño de los fondos de las AFP? Se han ido reduciendo. En otras palabras, la posibilidad de los inversionistas de poder vender bonos peruanos y salir del país es más acotada. Entonces, eso ha hecho que el país pierda mucho atractivo para los inversionistas. Entonces, un retiro adicional, ¿qué efecto generaría? 1, mayor desprotección en un contexto donde va a haber mayor población peruana de tercera edad. 2, tendríamos que menor capacidad de endeudamiento. En otras palabras, si el país no se puede endeudar, vamos a tener que ajustar el gasto. Y 3, menor capacidad de ahorro que va a impactar en la capacidad de crecimiento del país. ¿Cuál es el mensaje que usted quisiera dejarle a los peruanos en este momento, en medio de esta crisis política, social, en medio de este golpe económico? ¿Cuál es la frase con la que deberían quedarse por parte de su ministro de Economía? Primero que estamos tomando acciones concretas que van a ser claves en la recuperación, y como Ministerio de Economía, y tomo el nombre de los demás sectores, no vamos a parar hasta ver que el empleo se recupere, que el turismo se recupere, que la agricultura se recupere. ¿Qué nos va a ayudar a lograr eso? El enorme espacio fiscal que hemos podido construir en los años de manejo prudente de las cuentas fiscales. Entonces, mi compromiso es, por el lado del Ministerio de Economía, es que no vamos a parar hasta ver una economía creciendo, una economía normalizada, con más oportunidades para los peruanos, pero cerrando brechas. Y repito,
Las acciones, como ha señalado la presidenta, las vamos a informar bimensualmente. Va a haber mucha transparencia. O sea, este no es un anuncio vacío, sino que... ¿Está claro su compromiso? Sí. ¿Cuál debería ser el compromiso de los actores políticos de la oposición? El compromiso de los actores políticos debe ser de tratar de alcanzar un consenso. O sea, el mundo está cambiando, el país tiene la enorme posibilidad de salir adelante y uno de los factores que limita, uno ve todos los informes del Fondo Monetario, informes internacionales, el gran factor que ha limitado el mayor crecimiento de Perú en los últimos años ha sido la inestabilidad política. Bien. Necesitamos consenso. Nos quedamos con ese mensaje, seguramente será respondido por la oposición política y por quienes piden elecciones cuanto antes, y estaremos muy pendientes de cuáles son los siguientes pasos en este esfuerzo por reactivar la economía de los peruanos y peruanas que en este momento están muy preocupados. Muchas gracias, ministro. Mucha suerte en el viaje, en las gestiones por el Perú, y tendremos oportunidad de seguir conversando. Excelente, muchísimas gracias, Pedro. Bien, fue el ministro de Economía, Alex Contreras. Oye, efectivamente, gracias, Pedro.